5 de la tarde con 30 minutos desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en esta jornada postelectoral y están muchísimas de las dudas despejadas, por cierto todas en el Parlamento, y ya hay 2 candidatos para esta segunda vuelta. Vamos a analizar cómo fueron los resultados del día de ayer, qué significan, cómo se proyectan, y vamos a comenzar revisando lo más importante de hoy en titulares. Janet Jara y José Antonio Kast comenzaron sus despliegues territoriales pensando ya en la segunda vuelta del 14 de diciembre. El abanderado republicano viajó hasta la Araucanía, una de las regiones donde consiguió más votos que Janet Jara. Mientras que desde La Pintana en Santiago, la candidata del oficialismo anunció que va a incorporar algunas propuestas de Franco Parisi y Evelyn Matei en su programa de gobierno. Jornada de cuchillos largos en Chile Vamos. Dirigentes del sector ya anuncian el fin del bloque luego que Evelyn Matei quedara relegada al 5º lugar en la carrera presidencial y tras los resultados de la elección parlamentaria. A esto se suma la desaparición de Bópolis, Demócratas y Amarillos y otros 10 partidos que no alcanzaron los votos ni los parlamentarios necesarios en la elección de ayer. Por falta de quórum, fracasó la sesión de la Comisión Revisora por la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, quien es cuestionado por su eventual responsabilidad política en los errores de las cuentas de la luz. La exautoridad esta vez sí estuvo presente, a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada. La instancia fue citada nuevamente para mañana. El presidente de Estados Unidos no ha tomado una decisión sobre atacar Venezuela, esto según 2 funcionarios del gobierno. En paralelo, las fuerzas militares estadounidenses se han concentrado en la región. Este domingo Trump dijo que podría hablar con Nicolás Maduro en medio de la creciente tensión. Y en el deporte, la selección chilena busca su tercera victoria consecutiva en Sochi. El equipo de Nicolás Córdoba se enfrentará mañana a Perú con el objetivo de mantener el buen nivel mostrado en el triunfo 2-0 frente a Rusia. Conocidos ya los resultados de esta primera vuelta y pensando ya en el 14 de noviembre, los candidatos Janet Jara y José Antonio Kast comenzaron sus despliegues cada uno en las zonas donde quieren enfatizar los votos, el triunfo, y vamos a conversar junto a Colomba Eichholz, quien ayer estuvo reporteando durante toda la jornada, estuvo en el comando de José Antonio Kast, ahí con sabor a triunfo absoluto, recibiendo además a los candidatos que habían perdido del sector, entregando ese apoyo también. Así que tiene muchas novedades para contarnos y bueno, los discursos de hoy tanto en la Araucanía, luego vamos a revisar lo que está pasando con Janet Jara en la comuna de La Pintana. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati, con harta energía porque la verdad es que marcó harta noticia lo que fue la jornada de elecciones. Además siempre un comando ganador da energía. Es entretenido, sí, y también fue la entretenido. Gente contenta. Exacto, y también era noticioso ver obviamente lo que tanto esperábamos y por lo menos le consultábamos la semana pasada a Evelyn Matei, que tenía que ver con esta foto de la unidad, con esta reunión, ¿no es cierto?, que de hecho se concretó durante la jornada de ayer en el comando de José Antonio Kast posterior a esta elección, una elección bastante favorable para el candidato presidencial, no solamente de cara a la segunda vuelta, sino también pensando en el Congreso, donde el Partido Republicano obtuvo 31 diputados y también obtuvo 5 senadores, convirtiéndose entonces en la bancada más amplia del Congreso en el caso del Partido Republicano, así que por lo menos desde el Partido Republicano, el Social Cristiano e incluso también el Nacional Libertario, Johannes Kaiser, la verdad llegaba con bastante alegría, podríamos decir, y con ganas de colaborar. Decía que iba a dar un apoyo irrestricto a José Antonio Kast y que iba a desplegar obviamente todos sus equipos, los candidatos electos del Partido Nacional Libertario, y en el caso de Chile Vamos también pusieron a disposición sus equipos, Mati, pero con una cara quizás no tan alegre. Lo cierto, se veían los ojos quizás más vidriosos cuando están a punto de llorar las personas, ¿no es cierto? Se veía un poco esa cara una entre cosa el es perder la elección y otra cosa es quedar quintos. Claro. Y obtener un número de parlamentarios que fue muy, muy inferior a la vez anterior. Pierde la hegemonía, por cierto, en la oposición, y tienen que pensar en
cómo se van a proyectar hacia el futuro. Si se van a ir proyectando hacia una división, como planteaban algunos, claro, en el día después, menos de 24 horas de conocer los resultados, probablemente no sea el mejor momento para tomar decisiones, pero se entiende esa frustración, ¿no es cierto? Se entiende esa frustración y particularmente la frustración que podría estar, ¿no es cierto?, ahora atravesando Evópoli, que obtuvo 2 diputados, tiene de todas maneras 2 senadores, pero Luciano Cruzcoque y también Sebastián Keitel no estaban compitiendo en esta elección, así que también ahí están obviamente apelando al Tricel para no ser disueltos como partido, lo mismo que está sucediendo con la Federación Regionalista Verde Social y otros partidos que también están en riesgo de ser disueltos justamente por no haber alcanzado el umbral necesario para estar conformados como un conglomerado. Ahora, Mati, pasando un poco más a la presidencial, porque vamos a hablar también mucho de Chile Vamos, pero hay que hablar obviamente de quien obtuvo el segundo lugar en esta primera vuelta, la verdad, con una diferencia, para ser exacta, de 378.898 votos respecto del resultado que obtuvo Janet Jara. Se esperaba también que Janet Jara obtuviera más del 30%. Exacto, más del 30%, así que también obviamente es un golpe duro a el gobierno y obviamente a la candidatura de Janet Jara, y como decía también José Antonio Kast, una oportunidad para su candidatura para poder finalmente llegar a la moneda luego de 3 intentos de candidatura. Y por qué es importante también recalcar, Mati, estas 3 incursiones a la moneda de José Antonio Kast, porque quizás en el pasado hubo diferentes estrategias que pudieron haber sido improvisadas, obviamente, por ejemplo el 2021 cuando pasa a la segunda vuelta con el actual presidente Gabriel Boric, pero esta campaña en particular, y dado que ya tiene experiencia el Partido Republicano, ¿no es cierto?, haciendo campaña también en redes sociales, obviamente, algo importante ahí en la candidatura de José Antonio Kast es que no se va a improvisar en esta campaña. De hecho, ya se había nombrado hace un mes un nuevo generalísimo, Martín Arrau, ex militante de la UDI, quien también fue intendente. Bueno, Martín Arrau hace un mes ya está trabajando en el comando de José Antonio Kast y también, ¿no es cierto?, fijando las diferentes fechas, despliegues territoriales, que como vemos en las imágenes, partió justamente hoy día en la región de la Araucanía. Catalina Sánchez, nuestra colega, está justamente ahí, la esperó en la llegada en el aeropuerto de la Araucanía, y nos contaba Cata que ahora José Antonio Kast se está trasladando a la comuna, Mati, de Vilcún, una comuna que el 7 de noviembre tuvo un atentado que terminó, ¿no es cierto?, con una casona quemada, y en ese sentido José Antonio Kast, que además va a aprovechar de reunirse con diferentes víctimas de estos atentados en la macrozona sur, hay que decirlo, en la comuna de Vilcún, Mati, José Antonio Kast obtuvo 7.700 votos, seguido por Franco Parisi, 4.800 votos, porque Franco Parisi, Mati, y la votación y los votos del candidato del PDG también van a ser muy importantes en las estrategias que impulse tanto Janet Jara como José Antonio Kast para poder captar la mayoría de esos apoyos, dado que el PDG, ¿no es cierto?, es un poco, como decía Franco Parisi, ni fachos ni comunachos, así que es un poco más impredecible a quién podrán apoyar. Se le consultó de esto a José Antonio Kast justamente en el aeropuerto de la Araucanía. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron sus palabras, porque además decía que él hoy día pudo haber estado en matinales, en diferentes entrevistas radiales, pero era importante el despliegue en el terreno, y particularmente una zona que José Antonio Kast ha abordado, ¿no es cierto?, con bastante énfasis, que es la región de la Araucanía. Así que revisemos qué dijo el candidato ya en su primera visita regional. Donde además arrasó. Donde además arrasó, exactamente. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Y aquí la propuesta es muy clara: o continuismo, o sigue gobernando la gente que apoya a Gabriel Boric a través de Janet Jara, o viene un cambio real. ¿Qué representamos nosotros? Nosotros recibimos a Evelyn Matei, recibimos a Johannes Kaiser, y vamos a recibir el apoyo de cualquier persona que ame a Chile y que diga: ganaste en la primera vuelta, estamos aquí para respaldar, para apoyar en lo que podamos para que a Chile le vaya bien. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Si alguien quiere venir a apoyar, bienvenido. Bueno, estaban entonces ahí las declaraciones de José Antonio Kast, quien llegó a la región de la Araucanía, Mati. En unos momentos más también Cata nos va a estar contando, Catalina Sánchez, desde ese lugar, también cuál va a ser el despliegue de José Antonio Kast. Vamos ahora, Mati, si quieres, al análisis que hicieron desde Chile Vamos, desde el comando de José Antonio Kast, pero también desde el comando de Evelyn Matei. Antes de eso, sí. José Antonio Kast hoy día prácticamente no necesitaría apelar a los votos, por ejemplo, de Franco Parisi, con el respaldo de Chile Vamos y también con el Partido Nacional Libertario,
porque ya los tres candidatos de la oposición, que eran los más fuertes, suman el 50,3%. Por lo tanto, si uno se confiara con que todos los votos se van a traspasar, ahora, nunca nadie te puede asegurar eso, pero estaría ya su paso a la presidencia prácticamente garantizado. Sí, porque de hecho estaba revisando, Mati, los apuntes que tengo ahí, los porcentajes y también los votos totales de cada candidato presidencial. Efectivamente, suman más de 3 millones de votos los de Kaiser y los de Matei, mientras que los de Parisi son 2.500.000 votos aproximadamente, pero de todas maneras... Pero que uno no sabe el dueño. Pero también, Mati, lo que dicen desde el comando, no solamente para la candidatura de José Antonio Casta es necesario convencer quizás al electorado del PDG, sino también por lo que va a ser el rol del Partido de la Gente en el Congreso, porque también, y soy súper exacta, ¿no es cierto?, los datos solamente para poner el ejemplo, son 14 diputados electos del Partido de la Gente, no sacó senadores ese partido, pero de todas maneras 14 diputados pueden marcar la diferencia, ¿no es cierto?, en una votación importante. Porque tanto los diputados de José Antonio Cast como los de Chile Vamos no tienen esa mayoría para aprobar, no tienen la mitad justa, sino que necesitan 2 más. Y tampoco, bueno, reformas más allá, reformas constitucionales, estamos hablando ya de palabras mayores, porque ahí tendrían que tener a prácticamente todos los diputados del Partido de la Gente, y en el Senado ya es muy difícil porque el Senado está 50 y 50. Exactamente, entonces es importante incluso, Mati, no solamente en reformas o proyectos, lo que puede hacer una eventual acusación constitucional en un gobierno, ¿no es cierto? Todos esos votos son importantes, así que más que también captar el electorado del Partido de la Gente para la elección presidencial, para la segunda vuelta que va a ser el 14 de diciembre, también se está pensando en la colaboración que puedan tener esos parlamentarios, obviamente en el Congreso, donde se espera también el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, que también está en riesgo de disolución, el Partido Republicano, operen como una bancada, operen, ¿no es cierto?, con mayores coincidencias. También se espera que se sume Chile Vamos a esas votaciones, a esas decisiones, que la UDI obviamente está más cerca del Partido Republicano, mientras que también Renovación Nacional tiene un poco más de diferencias, pero de todas maneras estarían pensando, ¿no es cierto?, en colaborar o por lo menos votar alineados a partir del próximo año. Ahora, hay un análisis porque vamos a ir al Congreso justamente también porque es importante de abordar cómo quedó configurado y más bien las fuerzas de Chile Vamos que fueron reducidas respecto a las del Partido Republicano, pero antes también hay que pasar a revisar el análisis de la candidatura de Evelyn Matei. Poco se quería hablar hoy día, estábamos de hecho en un punto de prensa luego de una reunión interna, de la UDI, estábamos con el diputado Guillermo Ramírez, que también fue reelecto, pero no se quiso profundizar tanto en los errores que pudo haber cometido la coalición o el partido en sí mismo. Pablo Longueira, de todas maneras, hoy día habían muchas entrevistas, Mati, de exdirigentes, ¿no es cierto?, expresidentes de los partidos de Chile Vamos, que justamente sí, obviamente, estaban haciendo un análisis de los errores que pudo haber cometido la candidata. Por ejemplo, entre ellos, Pablo Longueira, que planteaba que el error de la candidata fue justamente la reforma de pensiones, cuando ella en el primer momento, rechaza este informe que se había realizado, si mal no recuerdo, de la CFA en su momento. Luego dice, bueno, fue el acuerdo que todos logramos junto a Chile Vamos, y también el error que ya hemos conocido y escuchado más de una vez, que tiene que ver con no haber ido a primarias cuando Evelyn Matei encabezaba las encuestas. De campaña, muchísimos errores de campaña, estrategias erráticas, el mismo tono de ella. Y cambio de estrategias también, un relanzamiento de campaña. Por eso, estrategias erráticas, una detrás de otra. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que abordó Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional. No en profundidad, sí conversó obviamente durante la mañana, estaba Sebastián Aguirre conversando con el presidente de Renovación Nacional, pero también, Mati, con Rodolfo Carter, fue electo senador también de la región de la Araucanía, una figura importante al interior del comando de José Antonio Cast, quien también abordó esta elección, pero puntualizando, enfatizando también en la importancia del electorado del Partido de la Gente y justamente de los dirigentes que salieron electos entonces para encabezar el Parlamento. Así que pasemos a revisar también las declaraciones, los análisis que están haciendo desde Chile Vamos y desde el Partido Republicano. Creo que la encarnación del discurso de la seguridad, de una mano dura, la representó mucho mejor un partido republicano que cualquier otro. Se dan ciertas circunstancias que nos van a hacer mirar como nuevos desafíos lo que venga para adelante. Desde el punto de vista formal, ya no va a existir Evópoli y por lo tanto eso ya marca una cosa distinta.
Pero acá yo quiero ver oportunidades y no lo miro como algo negativo, sino que algo sobre lo que tenemos que construir. Muy contento por los resultados. José Antonio pasa a la segunda vuelta, muy cerca de Janet Jara, mejor aspectado de lo que las encuestas señalaban. Por tanto, estamos cerca de obtener la presidencia de la República si las cosas las hacemos bien, no cometemos errores y no caemos en soberbia ni en arrogancia. Creo que las primeras señales ayer de Chile Vamos van por la línea correcta. La candidata presidencial finalmente, generosamente, fue a saludar a José Antonio. Respecto a lo que representa Parisi, sin duda, él es un gran comunicador, un tipo muy inteligente, un gran orador, pero creo que simplemente es una presunción, representa una clase media descontenta con lo que la clase media puede ver como políticos tradicionales. Una clase media bien despolitizada, muy pendiente de llegar a fin de mes, y la verdad que en eso París ha sido muy talentoso. Claro, ahí también hablaba, ¿no es cierto?, el senador electo por la región de la Araucanía. Importante también cómo se va a desplegar Rodolfo Carter, que también su hermano, ¿no es cierto?, Álvaro Carter, salió electo por el distrito 12, así que... Que le costó un tirón de oreja a Mario Desbordes. Así es, cuando no salió Paula Romero, la que Mario Desbordes decía que era de izquierda, pero sí salió Jimena Osandón en ese distrito, así que también ahí se va configurando el Congreso. Figuras también, Mati, importantes que salieron, pero antes de ir a eso, o concretamente a hablar uno por uno, lo que sí obviamente hay que abordar es el rendimiento, la votación que tuvo Chile Vamos, no solamente por Evelyn Matei, sino también por los parlamentarios. Hoy ya en los chats internos de Chile Vamos había bastante revuelo, primero por lo que iba a pasar o lo que podría suceder con Evópoli, pero también por esta idea que ya se venía concretando, o por lo menos hablando hace un par de semanas en los reporteos, ¿no es cierto?, en los partidos, se hablaba de una idea, dependiendo del resultado de la elección presidencial y parlamentaria, de fusionar los partidos de Chile Vamos. Hoy esa idea entonces toma relevancia, toma también y genera bastantes reacciones por una carta pública entonces que publicó, valga la redundancia, Cristian Monkeberg, exministro, también una figura muy importante de Renovación Nacional, que aconsejó poder fusionar estos partidos e incorporarse en el eventual gobierno de José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Hasta aquí llegó Chile Vamos. O sea, esto es un desastre de proporciones. Sí, así nos levantamos hoy día. Sí, mal. Lo que pasa es que, y voy a promover esto, porque cuando tú llegas 2 veces en cuarto y en quinto lugar, quiere decir que tu propuesta presidencial, proyecto de país, no tiene vuelta. Y mira que lo dice porque, claro, a mí me tocó crear Chile Vamos. Uno de los pocos los que le pusimos hasta el nombre. Al principio era Vamos Chile. Le dijimos, démoslo vuelta para que no sea tan futbolero. Hasta esas cosas nos preocupamos. Y cumplió su objetivo. Logró un segundo gobierno del presidente Piñera y grandes votaciones y una impronta que, dura lo que duran. Bueno, eso es lo que conversábamos, que probablemente va a haber que tomar un par de días para hacer un análisis ya con la cabeza más fría, sin esta frustración de ver los resultados, pero claramente tienen que hacer una proyección distinta si quieren recuperar lo que era Chile Vamos en el pasado. Ahora, si uno mira lo que es hoy día el oficialismo, los partidos tradicionales también están prácticamente desaparecidos. Solamente la democracia cristiana tuvo un revival, pero también va a haber que hacer un análisis qué pasa con los partidos, porque tradicionales como el PPD, que perdió incluso el presidente del partido del PPD, Jaime Quintana, se perdió como diputado porque no iba a la reelección como senador, porque ya había superado el límite de reelecciones legales y iba como diputado, y pierde el presidente de un partido. Por lo tanto, claro, tienen que hacer los análisis probablemente con un poquito más de distancia. Bueno, y Juan Manuel Santa Cruz, también presidente de Evópoli, perdió en el mismo distrito que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Así que también se habla, ¿no es cierto?, de que no solamente los candidatos a diputado perdieron, sino incluso los presidentes de esos conglomerados. Quien abordó, Mati, también esta situación fue Sebastián Sichel, alcalde
de Ñuñoa, que de alguna manera igual el 2021 obtuvo un porcentaje mayor y superior, además de una posición superior a Evelyn Matei. Había quedado en el 4º lugar en la elección pasada detrás de Franco Parisi, pero Evelyn Matei también es superada en esta ocasión por Johannes Kaiser y también por Franco Parisi, además de en este caso Janet Jara y José Antonio Cast. Así que también el alcalde abordó esta situación que pudo haber sucedido y en particular estuvo de acuerdo con la declaración de Cristian Monkeberg en que Chile Vamos cumplió un ciclo político, que es el fin de Chile Vamos. Incluso se ha hablado de los chats internos de esa coalición, algo que decía Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, todavía no se ha analizado, hay que estar concentrados, decía no solamente Guillermo Ramírez, sino también Diego Chalper, concentrados entonces en la segunda vuelta y posteriormente, Mati, como lo hablábamos, se van a poder hacer los análisis internos y lo que sea más conveniente para que pueda, ¿no es cierto?, sobrevivir esta coalición que fue, bueno, duramente afectada por la elección de ayer. Así que pasemos a revisar también esas dos posiciones que plantean desde Chile Vamos. Y voy a ser bien honesto en esto, ¿eh? Yo sé que los análisis estos días van a tratar de culparla a ella, porque es fácil, y yo creo que aquí los partidos de Chile Vamos tienen que hacer un mea culpa. Yo creo que se acabó Chile Vamos, y lo digo así honestamente, que se acabó su ciclo político, que se había acabado la vez pasada, ¿cachai? Y no tuvieron la prudencia. Era fácil culparme a mí en ese minuto. Claro, porque técnicamente era un afuerino, ¿no? No venía obvio, era un afuerino, mundo. esa era la tesis, que era un afuerino. Yo venía de un gobierno de continuidad, que era obvio que íbamos a perder, y ahora que había un gobierno tan malo como el del Frente Amplio, era natural que Evelyn Matei fuera presidenta, y es fácil culparla a ella, y yo la culpo cero, porque lo vi. Viendo los resultados de Chile Vamos, es bueno que se cierre el ciclo, ¿eh? que se fusionen los partidos, que nazca una nueva época política, porque si no cierran el ciclo y buscan la culpabilidad en Evelyn Matei, yo creo que no se va a aprender nada de esta elección. Se hubiera aprendido la vez pasada. Creo que es muy temprano todavía para hablar de un solo partido o de la coalición, pero aquí van algunos datos que es importante considerar. La lista de José Antonio Cast más Johannes Kaiser más el Partido Social Cristiano obtuvo 23 puntos en la elección de diputados. Nuestra lista obtuvo 21. Decir, por lo tanto, de que Chile Vamos se acabó me parece una exageración. Sobre si la coalición debe cambiar su composición, sobre si deben fusionarse o dividirse partidos, tenemos tiempo para discutir eso. A mí me parece que muchas de estas críticas tienen más que ver con una contienda interna de otros partidos que de la realidad que hoy día vive Chile Vamos. Bueno, y entonces las declaraciones de Guillermo Ramírez, que dice que plantear que el Chile Vamos llegó a su fin es una exageración y que obviamente eso se va a poder analizar de aquí, ¿no es cierto?, a marzo, ver también si se van a incorporar, si van a haber, por ejemplo, caras que no resultaron electos. Estaba Pía Margarit, por ejemplo, en la UDI. Vamos a ver si, por ejemplo, personas que no fueron electas se incorporan directamente al comando de José Antonio Cast o bien encabezan su eventual gobierno. Todo se va a ver también. Sí, porque Arturo Esquella lo dijo durante una entrevista en el día de hoy, dijo que claramente necesitan a Chile Vamos para gobernar, para hacer gobierno, porque hay nombres que se necesitan, bueno, la eventualidad que llegue y que finalmente se convierta en presidente, muchos nombramientos, hay mucha gente para echar a andar un gobierno, por lo tanto ellos cuentan con Chile Vamos y probablemente ya vienen conversaciones un poco más adelante. Y es lo que planteaba justamente Guillermo Ramírez, que estaba todo a disposición, el presidente de la UDI entonces disponía de sus equipos. No hay reuniones concretas, Mati, pero sí se espera que los próximos días se pueda hacer este comando unitario de todas estas, ¿no es cierto?, la coalición de Chile Vamos. Demócratas y Amarillos todavía está en reflexión, hay que ver también cuál va a ser la posición que van a tomar respecto de la candidatura de José Antonio Cast. Bueno, Matías Walker había dicho que si no salía Evelyn Matei, ellos iban a hacer oposición a quien quiera que resultara. Sí, así que vamos a ver si cumplen con esa primera, claro, declaración previa a las elecciones. Sí, de todas maneras. Muchísimas gracias, Colomba, y nosotros nos vamos a ir ahora a revisar cuál ha sido la jornada de la candidata del oficialismo, la que pasa en primer lugar a esta segunda vuelta, pero pasa a una segunda vuelta en este primer lugar con un cierto desánimo porque no logró el porcentaje que ella misma hubiera querido, así lo reconoció durante esta jornada, pero fue a La Pintana, imágenes que estamos viendo a esta hora, junto a la alcaldesa de La Pintana, que recibió también a Gabriel Boric cuando pasó a segunda vuelta y desde ahí dio ánimo a su conglomerado y a esta hora está reunida en su comando con los presidentes de los partidos que integran la coalición que ella está liderando, de la que es candidata, y ahí está Macarena Román para contarnos de qué se trata esta reunión, qué es lo que se espera. ¿Cómo estás, Maca? Muy buenas tardes.
Hola Mati, muy buenas tardes. Una reunión a menos de 24 horas de tener los resultados en torno a la primera vuelta presidencial. Una reunión que se está llevando a cabo en la calle Londres, donde está ubicado el comando de la candidata Janet Jara y que tiene como integrantes a los presidentes de los partidos del oficialismo. Y decimos del oficialismo porque la DC no está presente al menos en este encuentro. Francisco Buentumilla ya viajó a la Araucanía y por lo mismo no pudo decir presente en esta reunión. ¿Quiénes están adentro? Por ejemplo, Lautaro Carmona, Paulina Bodanovich, Juan Carlos Ursúa, entre otros líderes de los partidos que respaldan la candidatura de Janet Jara. Mati, tú lo decías, ha sido reconocido transversalmente tanto en el comando como en la parte de los partidos políticos que el resultado no fue lo esperado. Se esperaba al menos un 28% de respaldo en esta candidatura. Luego ustedes ya lo vieron, pero obtiene el 26,8%, mientras José Antonio Kast obtiene 23,9%, bien cerca de la candidata Janet Jara. Eso, dicen, puede ser un panorama que no sea tan conveniente, o más bien cuesta arriba para la exministra del Trabajo, porque ella esperaba diferenciarse o alcanzar puntos de diferencia. El propio Lautaro Carmona, previo a la elección, decía que al menos iban a alcanzar 5 puntos de diferencia con quien estuviese representando la oposición y pasase a segunda vuelta. Ese es el contexto entonces de esta reunión de cara ya a las 4 semanas que quedan para la segunda vuelta presidencial. ¿Cuáles van a ser las estrategias, los cambios también comunicacionales o en el propio programa? De hecho, solo para contar anécdotas, Mati, ya se sabe que va a agregar medidas que proponían algunos de sus adversarios. Por ejemplo, hoy confirmó que se va a agregar en su programa el hecho de eliminar la lista de espera oncológica de mujeres en cáncer de mama, y esa era una idea de Evelyn Matei, y ella dice: la voy a tomar porque me parece muy interesante y muy necesaria. De hecho, lo dice en el marco de una actividad en La Pintana, donde se reunió con un grupo de mujeres y con la alcaldesa de esta comuna, Claudia Pizarro. Por otro lado, y ayer ya lo confirmaba, es que va a agregar como una de sus propuestas una medida que proponía el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. ¿Cuál? La de eliminar el IVA a los medicamentos. ¿Por qué es tan relevante y ponemos énfasis en Franco Parisi? Bueno, porque saca la tercera mayoría con el 19% de los votos y será ese colchón de votos, ¿cierto?, lo que también podría definir qué pasará en la próxima elección de segunda vuelta. Si bien lo que se asume, todos sabemos que los votos no son transferibles inmediatamente al menos, pero sí se asume que quienes votaron por Kaiser tengan más cercanía con José Antonio Kast. Matei muy probable también, pero también existe un grupo dentro de quienes apoyaron a Matei que podrían irse con Jara más pequeños, ¿cierto?, en todo caso. Y por otro lado, Franco Parisi, que tiene más bien un público, entre comillas, apolítico, es ese el colchón de votos que van a ir a buscar al menos desde el comando de Janet Jara. Vamos a escuchar parte de lo que habló la candidata y ojo, porque también ahí se le pregunta sobre si le va a pedir algún consejo o no al presidente Gabriel Boric. Él le tocó ir a una segunda vuelta con José Antonio Kast y, coincidencia o no, según la candidata Janet Jara ya no sabía, pero Gabriel Boric, la primera actividad que concreta una vez que gana o que pasa a la segunda vuelta, porque él salió segundo lugar de cara al último comicio, va a una actividad de seguridad justamente en la comuna de La Pintana, y por eso es la pregunta: ¿va a seguir la estrategia del presidente o le va a pedir algún consejo? Escuchen lo que respondió. Hay varias buenas ideas y creo que Chile es así. No todos pensamos igual, pero eso no quiere decir que seamos enemigos. Yo no veo a los chilenos como chilenos de bien y chilenos de mal. Buenos ciudadanos y los otros, como algunos se refieren. De hecho, el propio Kast. Por eso la primera propuesta que voy a recoger es la de Evelyn Matei sobre el tema oncológico. Y en el caso de Franco Parisi, mire, yo ya lo había comentado en un debate con anterioridad, me gusta mucho su propuesta de devolver el IVA en los medicamentos, creo que es razonable. Fíjate que me enteré acá que había venido la alcaldesa, me comentó la primera vez el actual presidente, me alegra, lo tomo como una buena señal, pero evidentemente somos personas distintas, trayectorias distintas, coaliciones políticas distintas y además es un momento político distinto. Y eso es una realidad, entonces no puede ser la misma estrategia, no tendría mucho sentido. ¿Pero le va a pedir un consejo al presidente Gabriel Boric considerando que él se No, enfrentó? el presidente Boric se tiene que dedicar a gobernar.
Bueno, escuchábamos entonces las palabras de la candidata Janet Jara, que durante la mañana, Mati, tuvo una agenda bien acontecida, estuvo en distintos matinales de diferentes canales de televisión, luego llegó hasta La Pintana a reunirse con este grupo de mujeres y también con la propia alcaldesa de esta comuna, Claudia Pizarro, quien también obviamente respalda la candidatura de Janet Jara, y ahora en el comando se está llevando a cabo esta reunión de la que hablábamos, una reunión que no tuvo convocatoria de prensa, pero se filtró, ¿cierto?, que se iban a reunir a eso de las 4 de la tarde. De hecho, desde las 3:30 en adelante comenzaron a llegar los distintos integrantes a este encuentro, un encuentro que tiene que tomar decisiones inmediatas, porque son solo 4 semanas de aquí a la segunda vuelta presidencial. José Antonio Kast, por su lado, quien es el contrincante político, ya está desplegado, de hecho, en este minuto en la Araucanía, y por ende son decisiones que debiesen ya salir a la luz de cara hacia las próximas horas. Escuchemos parte de lo que hablaron algunos líderes de los partidos que respaldan a Janet Jara, que hemos dicho, van desde la ADC hasta el Partido Comunista, y qué es lo que esperan entonces del despliegue de las estrategias y cómo irán a buscar estos votos que quedaron, ¿cierto?, desplazados o representados en los otros candidatos presidenciales, en los nulos, en los blancos y en ese cerca de 2 millones de personas que no ejerció su derecho. Desde Talca, así que voy a ingresar al comando para escuchar lo que esté ocurriendo aquí en la reunión y después a la salida encantada les contesto. ¿Pero conforme con el resultado de Jara, senador? Sí, por supuesto. Todo el electorado, no hay nadie que pueda quedar afuera. Tenemos que ser capaces de representar lo que nos mueve, ¿no? Un proyecto nacional en el que tienen cabida todos los sectores sociales y políticos. Mire, lo que yo creo que se puede notar como un hecho nuevo es la elevada votación de París. Y por lo tanto hay que tomar nota de eso. Yo no sé si la ley Papito Corazón o el largo proceso en el que él estuvo puesto en entredicho por ese tema hizo pensar que no tenía un respaldo electoral significativo, y ahí está el error. Yo no culparía a nadie sobre un hecho que escapó a las previsiones que todas las fuerzas hicieron. Ahí hay un libro abierto que no es tan difícil de interpretar, digamos, porque son políticas y propuestas muy directas que acogen demandas y expectativas de un sector de la población, que hay que construirle políticas y proponer cosas y comprometerse con cosas concretas que sean tan concretas como que den confianza a ese sector. Digamos, aquí no se trata de un carnaval de que cada uno ofrece tal o cual cosa más allá de si las va a cumplir o no. Digamos, no hay ningún espacio para la demagogia. Aquí hay espacio para compromisos que sean totalmente posibles de abordar y que respondan a inquietudes que el sector que respalda a Parisi, entre otras cosas, porque uno no puede ser adivino, pero entre otras cosas tienen como móvil de primer orden. Bueno, ahí entonces están los presidentes de los principales partidos. Maca, pero mira, claro, eso es lo que se esperaba que dijeran el día de hoy. Lo que me llamó muchísimo la atención y quiero comentarlo contigo fue el tono y la determinación de la candidata en nombrar al presidente Gabriel Boric y decir prácticamente que no se entrometa en nada, que se dedique a gobernar. Fue muy dura, muy tajante, marcando, bueno, además de esta diferencia, de esta distancia que tiene que marcar, porque el gobierno no está obteniendo un resultado o un nivel de aprobación que contagie a nadie, pero me llamó la atención el tono. ¿Cómo la viste tú? Para decir verdad, Mati, fue una pregunta, cierto, que nace en ese minuto y también la encontré bastante tajante. De hecho, me imaginé que al momento de responder iba a ser más bien condescendiente, ¿cierto? Más bien amable con la respuesta, pero ella fue súper tajante, dijo no le voy a pedir consejos, que se dedique a gobernar, a pesar de que primero, en primera instancia, fue parte del gabinete, ¿cierto? Ejerció como ministra del Trabajo el presidente Gabriel Boric.
Segundo, una vez que ella gana las primarias, también se reúne con el presidente. Hay imágenes, ¿cierto?, donde ella va llegando a la casa del presidente Gabriel Boric, se saludan con un cariño bien importante, imágenes de alegría, y por ende eso se contrapone con lo que responde ella tan seria y tajante respecto a aquello. Pero también hay que sumarle, Mati, que durante las últimas semanas se ha tratado de alejar del gobierno, y por ende esa puede ser la estrategia comunicacional. Alejarse del actual gobierno siempre va a ser más difícil, ¿cierto?, defender al actual gobierno. Luego, con las miradas más lejanas, se puede valorar ciertas cosas y rechazar en otras de los respectivos mandatos, y por eso debe ser entonces esa respuesta. Mati, solo algo pequeño al respecto. Ella también ha sido bien enfática en decir que no va a agregar, o al menos hasta ahora, a alguien del gabinete a su comando por lo mismo. Voces fuera de cámara nos dicen que sería acercar al gobierno, siendo que la estrategia es alejarse. Claro, porque el presidente Gabriel Boric incluso chocó con el comando, porque el comando decía, el gobierno, la moneda, no conversa con el comando de Janet Jara ni siquiera extraoficialmente, porque hay cosas que se van contraponiendo, hay discursos del presidente que no ayudan a la candidata Jara cuando se contrapone a José Antonio Kast, incluso aíslan a la candidata Jara. Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, ni siquiera el comando en ese momento vio que fuera una ayuda el presidente Gabriel Boric. Luego de este encuentro que ellos tienen después de esta primaria, donde todo era, entre comillas, color de rosa, después comienzan a surgir estos roces. También se marcan distancias frente a la forma del presidente Gabriel Boric, poniendo como ejemplo lo que pasó en Estados Unidos frente a Donald Trump. Ella toma distancia de esa forma, y además comienzan a sucederse errores dentro del gobierno que solamente significan un peso para Janet Jara. Por ejemplo, lo de las cuentas de la luz, y ahí el problema que hubo con el ahora exministro de Energía. Eso tampoco ayudó a la candidata Janet Jara. Por lo tanto, la distancia, claro, puede ser una estrategia, pero a este punto también parece ser bastante genuina. De hecho, Mati, también hace algunos días, yo te diría que la semana pasada, si no me equivoco, la candidata hace un punto de prensa, ¿cierto?, donde cuestiona y llama a reincorporar ciertos puntos al proyecto de presupuesto. Uno de estos puntos, la glosa de libre disposición, ¿cierto?, que ha criticado ya en reiteradas ocasiones, pero ahora sí un llamado directo a que se reincorpore esta medida. Otro, por ejemplo, los recursos hacia el programa Más, que es destinado a personas mayores. También ha insistido en que eso debe reincorporarse, y también los subsidios a la vivienda. Dice que son 3 puntos necesarios que se reincorporen al presupuesto, y ha mostrado su diferencia ahí con el actual gobierno. Otra de las cosas, Mati, tiene relación también con que la candidata Janet Jara, a pesar de que se le insiste en que ella es ex integrante de este gobierno, ella dice, como tú también lo reiterabas, que ella, claro, fue partícipe, pero no por eso deja de ser crítica de las cosas que se hicieron mal. Por ejemplo, ha sido bastante enfática en cuestionar las decisiones que se tomaron en el marco del caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Seguirá esa estrategia? Al menos hoy se comprueba que sí, ¿cierto?, con esta decisión de decir que no le va a pedir ningún consejo al presidente Gabriel Boric, a pesar de que él fue quien superó al candidato de ese entonces, José Antonio Kast, y finalmente fue lo que lo convirtió, ¿cierto?, en el actual presidente de nuestro país. Mati, en el mismo tema, pero en el ámbito parlamentario, nos vamos a mover sobre los resultados que obtuvieron distintos partidos políticos. En el oficialismo, si bien no pueden cantar victoria de alguna forma, sí pueden valorar el hecho de que sacaron más de 60 diputados y diputadas. Es decir, no tuvieron un rechazo por parte de la ciudadanía tan grande, ¿cierto? Bajaron la cantidad de diputados que tenían antes, pero se quedan con un número importante también para hacer algún tipo de proyecto y llevarlo adelante. En la oposición sacaron cuentas alegres en la Cámara de Diputados. 76 diputados y diputadas alcanzaron las distintas listas de oposición en la Cámara de Diputados. En el Senado quedaron empatados 25 y 25. En el oficialismo, claro, hay un independiente que es Carlos Bianchi, que si bien él es
independiente como tal. En general, uno podría situarlo más a la izquierda que a la derecha, pero en su calidad, por supuesto, de independiente. Por eso decimos que hay un empate en el Senado. Las fuerzas quedaron más o menos equilibradas, pero lo cierto es que también obtuvieron un triunfo. En comparación al oficialismo, la oposición se impuso en ese sentido, pero quienes no lo están pasando bien son al menos cerca de 10 a 13 partidos que podrían desaparecer. Lo ponemos en duda, ¿cierto? Porque hay ciertos partidos que van a acercarse al Tricel para impugnar esta decisión. Primero, esclarecer que la ley exige que los partidos políticos saquen al menos 4 parlamentarios electos o, en su defecto, 5% de los votos válidamente emitidos en 8 regiones o en 3 regiones continuas. Ese parámetro no lo cumplieron al menos 10 partidos, pero hay otros que se defienden. Por ejemplo, la Federación Regionalista Verde Social o Evópoli. Ellos dicen, claro, nosotros no alcanzamos lo que se estaba exigiendo en el ámbito de porcentaje o de número de diputados o senadores. Pero, por ejemplo, en el caso de la Federación Regionalista Verde Social dicen, sacamos electos 3, incluyendo a Jaime Mulet, y tenemos un senador que va a permanecer hasta el 2030. Es decir, con eso llegamos a la cuota de 4 parlamentarios en distintas regiones. Por otro lado, Evópoli es más o menos lo mismo el panorama. Sacan electos 2 diputados, Jorge Guzmán y también Tomás Kast. Ellos quedan entonces seleccionados por el partido de Evópoli y además tienen 2 senadores, ¿cierto? Uno de ellos es Luciano Cruzcoque y también Sebastián Keitel. Con eso, dicen desde Evópoli, también tienen el mínimo exigido, que son 4 parlamentarios de distintas zonas del país. ¿Qué dirá el Tricel? Serán ellos los que tengan que responder a estas inquietudes, si se cumple o no con eso la ley, pero hay otros que definitivamente no tienen por dónde salvarse. El Partido Radical, Demócratas, Amarillos, también Acción Humanista no alcanzaron lo mínimo exigido y entonces tendrán que disolverse. Escuchemos parte de algunas declaraciones que vinieron justamente de estos 2 partidos que yo ya te nombraba, que dicen que están cumpliendo con la ley. Algunos medios de comunicación han señalado que la Federación Regionalista Verde Social se había extinguido por no sacar 4 parlamentarios en esta elección. Pero eso no es correcto. La Federación Regionalista sacó 2 diputados y un senador, 3 parlamentarios, pero tiene parlamentarios en ejercicio. Está en ejercicio el senador Esteban Velázquez, cuyo mandato termina el año 2030, de tal manera que cumple con la obligación legal de tener 4 parlamentarios en ejercicio. Por eso que no se ha extinguido. Esto lo hicimos ver ya hace bastantes meses en el Tribunal Calificador de Elecciones, el Tricel, que tendrá que resolver la situación a nuestro favor. Creo que esta fue una elección un poco polarizada, además con mucho de outsider también, que naturalmente influyó en que el centro político pasara desapercibido, ignorado, y por tanto lamentamos lo que nos ha ocurrido como amarillos, pero bueno, en los próximos días tomaremos una decisión que vamos a hacer respecto al tema presidencial, pero eso lo vamos a comunicar en los próximos días. Estos son otros tiempos y también nosotros tenemos que hacer una lectura de lo que está planteando la ciudadanía, y sí hay que tener cuidado con sectores demagógicos, populistas, que naturalmente dañan la política, y estaremos justamente, sí, para defender efectivamente la democracia. Bueno, ahí escuchábamos las palabras, ¿cierto? En este minuto estamos en vivo, suerte del momento, ¿cierto? Está la candidata cortito, sobre la reunión, estamos en vivo, candidata, para... Muy cortito, sobre la reunión, ¿cómo se siente? No, pero candidata, es que estamos en vivo, senadora. Ya, vamos a esperar, Mati, un segundo, porque van a abrir la puerta y amablemente la candidata nos recibió. No hemos visto últimamente, candidata. Sí. Preguntarle sobre esta reunión, los acuerdos, cómo se vieron los ánimos de cara ya a la segunda vuelta. Bueno, con mucha satisfacción ganamos la primera vuelta presidencial y hoy día enfrentamos una nueva elección. Quiero aprovechar de felicitar a todos nuestros parlamentarios que salieron electos, y aquí me acompaña la presidenta del Partido Socialista, senadora electa por el Maule. Hay que analizar la figura de Parisi con el tema de sus votos también, qué sucederá con ellos. Como lo dije en el punto de prensa que di con anterioridad, creo que es importante tener claro que en Chile nadie le endosa los votos de una persona a otra. Y el desafío es poder llegar a la ciudadanía, y en eso estamos trabajando. Si me disculpan. ¿Y una estrategia en particular? ¿Se le hizo sobre una estrategia en particular a los presidentes de los partidos? Los presidentes de los partidos vinieron porque hoy día estamos celebrando haber ganado la primera vuelta presidencial, y los acomodos que tengamos que hacer se van a ir definiendo paso a paso. Nosotros, en mi caso en particular, gané una primaria, ahora ganamos una primera vuelta presidencial. Este año además saqué una reforma previsional
tradicional, así que creo que ha sido un buen año. Candidata, muy cortito. Hoy le preguntamos si le iba a pedir consejos al presidente Gabriel Boric porque él superó a José Antonio Kast. ¿Es rotundo su no, que no le va a pedir consejos? No le voy a pedir consejos porque la verdad el presidente y el gobierno tienen que dedicarse a gobernar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a la candidata Janet Jara, candidata al oficialismo y la ADC, que acaba de terminar esta reunión con los presidentes de partidos. Nosotros, Mati, vamos a seguir sacando reacciones al respecto, pero me dicen que volvemos contigo. Sí. Maca. Bueno, nuevamente le cambia el tono de voz a la candidata cuando se le pregunta sobre el presidente. Sí. Ha terminado una campaña, viene una segunda etapa de la campaña, estamos muy contentos con el resultado obtenido ayer, que sin duda nos pone una tarea por delante importante donde esperamos convocar a chilenos y chilenas en nuestro compromiso con Janet Jara desde el Partido Socialista, seguir trabajando territorialmente con mucho ahínco, tal como se hizo anteriormente. Bueno, son las palabras entonces de la presidenta del Partido Socialista. Gracias, Macarena Román, desde la sede del comando de la candidata Janet Jara. Estará en tolerancia cero la senadora reelecta, ahí Paulina Bodanovich, por la región del Maule. Nosotros a esta hora vamos a hacer un alto. Con 30 grados de temperatura, les contamos cuál es la sensación térmica que tenemos a esta hora en la región metropolitana. Se espera que para el día de mañana la temperatura llegue a los 32. Hoy día no alcanzamos los 33 que se habían anunciado, fueron 31,7 y a esta hora, claro, con los 30 de temperatura, la sensación térmica es de 28 grados. Hacemos una pausa y ya estamos. Bueno, ¿qué significan los resultados no solamente presidenciales, sino que parlamentarios? Es lo que vamos a revisar a partir de ahora con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar nuevamente aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile. Bienvenido. Muchas gracias y por la invitación de nuevo, Matilde. Bueno, feliz de estar acá. Muchas gracias, Nicolás. Hemos analizado ya bastante los resultados de las elecciones presidenciales, Janet Jara, José Antonio Kast, pero hagamos un breve repaso. ¿Qué significa las votaciones obtenidas por José Antonio Kast, sumando también los apoyos que están llegando de la candidatura de Johannes Kaiser, de Evelyn Matei, de lo que podría llegar de Franco Parisi, frente a Janet Jara, que tiene bien poco que sumar? ¿Es una elección que tú dirías ya está prácticamente resuelta? Yo te diría que el gran margen de probabilidades es de que la segunda vuelta la gane José Antonio Kast, en virtud del resultado del día de ayer, justamente no solo por la suma de votos que puedan representar, no todos se endosan, sino que es porque es muy difícil que si Janet Jara, la candidata Janet Jara, no logró un porcentaje que le permitiera salir de ese 30% que la tiene un poco atrapada y que es el símbolo de justamente la continuidad, que es lo que le endosa la otra candidatura. Es muy difícil después crecer sobre ese mismo resultado. Pero pensando en el 2021, Gabriel Boric sacó menos votos que eso. Sí, pero creo que era un contexto muy distinto. El contexto muy distinto se explica también por los resultados de la elección parlamentaria. Es decir, en el 2021 el presidente Boric logró menos y logró, digamos, recuperar, digamos, con mayor énfasis. Pero a la vez el resultado electoral de los partidos que posteriormente hicieron parte de una segunda vuelta era mucho mejor en el Congreso. Hoy día, al bajo porcentaje que saca Janet Jara, respecto también de las mismas expectativas que tenía su propio comando, hay que agregarle un resultado, a mi modo de entender, desastroso de lo que son todos los partidos del progresismo. O sea, mantenerse con 61 diputados, sí, explica tener una muy alta minoría, pero en términos concretos abre el espacio para que al menos en la Cámara existan mayorías suficientes en las derechas para gobernar por sí solas e incluso para poder llegar a acuerdos con la sorprendente bancada del PDG para por lo menos empezar o dar el puntapié a eventuales modificaciones constitucionales. No existe la misma apertura en el Senado, pero en la Cámara es evidente, digamos, la derrota de los partidos oficialistas y de aquellos que no hacen parte del oficialismo, pero que se sitúan en el progresismo. Ahora, Nicolás, hoy día Franco Parisi es la niña bonita a la que todo el mundo quiere cortejar, ¿no es cierto? Porque esos votos, esos 2,5 millones de votos, que salen, me imagino, de estos 5 millones de electores obligados, de esos que no alcanzaron a llegar las encuestas. ¿Qué ves tú primero también respecto de lo de las encuestas? Que
todos los días todas las semanas analizábamos el punto más, el punto menos, y finalmente ninguna de las encuestas dio la tendencia de Franco Parisi. Claro, en algunos casos daban ciertas tendencias, como el paso de Janet Jara y de José Antonio Kast. Le apuntaron también a las candidaturas menores, pero se perdieron en la disputa por el segundo escaño, y ahí evidentemente quien se siente, creo yo, honestamente perjudicado es Franco Parisi. El problema, perjudicado porque la encuesta crea un ambiente. Claro, y el problema es ese. El problema no es que las encuestas se equivoquen, porque siempre se han equivocado, no es una cosa nueva. Las encuestas tienen además no solo diseños metodológicos distintos, sino que sesgos. El solo hablar del margen de error, que la encuesta te muestre un punto, ¿no? Y explicar que si dice 26 y el margen de error es 4, puede ser 30 como puede ser 22, al momento de explicarlo ya se pierde. Por lo tanto, las encuestadoras se quedan con un puro dato en el mapa, y eso genera una realidad que no es efectivamente la que se está dando en un contexto electoral. Pero el problema central, más allá de la oportunidad que hoy día existe de sentarnos a conversar en serio si queremos resolver este problema, hay países en donde se autorregulan, o incluso existen autoridades que proponen mecanismos metodológicos que permitan elevar los estándares de las encuestas. Bueno, ahí hay una oportunidad. Hoy día creo que existe esa oportunidad, yo creo que transversal, para poder conversar respecto de cómo mejoramos la encuesta. Pero hay un segundo punto, y que es que el problema no es que existan encuestas, que existan muchas, que algunas se equivoquen, que otras estén más cerca, sino que el problema es la centralidad que han tenido las encuestas en la conversación política. Y en la definición de los candidatos también. También muchas veces se dice que se definen candidatos con encuestas a la mano. Bueno, la encuesta es un insumo. Si se toma como un insumo a la par de otros, y además si ese insumo se estudia correctamente, evidentemente las encuestas pueden aportar mucho, pero si se toma como el único insumo que tiene que decidir, y en este caso con un votante obligado, con un votante que también con cierta desafección y con ciertas tendencias a votar, a no perder su voto, a votar por una candidatura que pueda pasar a segunda vuelta, desiste de votar por un candidato, que es lo que reclama Franco Parisi, porque no muestra un porcentaje, digamos, adecuado para poder pasar. Claro que incide, porque incide en el comportamiento político de buena parte de la ciudadanía, más aún en aquellos que ingresan por primera vez en un padrón presidencial, ¿no? Esos 3,5 millones, 4 millones de personas que por primera vez votaban en una elección presidencial. Pero lo de Franco Parisi, yo creo que evidentemente, hoy día tú lo decías, es el gran elector de esta encuesta. No solo Janet Jara sale inmediatamente en el discurso del día de ayer a buscarlo, sino que en las derechas también, sobre todo cuando entrevistaban, me tocó ver, no sé, entrevistas, por ejemplo, a Carter, que sale senador en la Araucanía, con un discurso mucho más moderado de lo que hasta hace algunos días atrás tenía respecto a Franco Parisi, porque todos saben que Franco Parisi, si bien los candidatos no traspasan sus votos, pueden incidir en un porcentaje importante del traspaso, a la hora de decir, oye, bueno, yo invito a, o a la hora de no pronunciarse. Y lo de Janet Jara, que también lo decía hace algunos minutos, lo ha venido haciendo no solo el día de ayer, sino que también en los últimos debates. Ha hecho guiños respecto de propuestas, la disminución o la eliminación del IVA en los medicamentos. Yo creo que en eso va a estar. Hoy día vamos a hablar mucho de Franco Parisi en los días que vienen, pero también hay un punto que señalar. Yo distingo dos cosas. Una cosa es Franco Parisi y su programa, y si tú lo pones o lo analizas desde el punto de vista teórico, Franco Parisi como candidato y su programa, uno lo puede posicionar claramente como en un espacio de centro-derecha. Y la pregunta es cómo entonces Janet Jara pretende conquistar ese electorado que tiene o que está bajo ese programa. Y ahí es la división. El electorado de Franco Parisi no es un electorado ideologizado, es un electorado que primero se mueve de la desafección, se mueve de la crítica a ambas, digamos, a ambos polos de la política chilena. La crítica chilena. a la élite, y ahí a lo mejor pudieran tener un punto con Janet Jara. De hecho, hubo algunos programas en donde, que están por lo cierto circulando mucho en redes sociales, en donde Franco Parisi también planteaba esta visión de su electorado de clase media que no permitiría jamás que sus votos se traspasen a un cuico. Lo decía él, estoy citando un poco lo que en aquel programa dijo. Pero más allá de eso, creo que el electorado de Franco Parisi sí es plausible de ir a buscar en virtud de qué parte del programa de Franco Parisi logró encantar a una determinada parte del electorado, que es justamente el menos politizado. Entonces, bueno, probablemente empecemos o sigamos escuchando hablar de el IVA en los medicamentos, sigamos escuchando hablar de estos retiros
con muchos matices que ha puesto el candidato y que, por cierto, quien además representa al PDG en el Parlamento se ha dedicado a levantar con mucha fuerza, que es Pamela Giles, ¿no? Que también se transforma en una gran negociadora dentro del contexto más parlamentario, ¿no? Claro. de los votos de Franco Parisi. Bueno, y ahí hay un elemento clave, porque ya escuchaba a Pamela Giles, que tiene, claro, que está recordando todos los momentos en que Franco Parisi fue ninguneado, y pareciera que la negociación va a ser muy difícil si fuera ella, es ella, la jefa de la bancada, y si, incluso es más, si pudiera llegar a presidir la Cámara de Diputados, porque parece muy probable, dado todos los que están yendo hacia Franco Parisi a ofrecer cosas. Nos imaginamos que también la presidencia de la Cámara puede ser una buena oferta. Sí, hoy día Franco Parisi y el PDG, que era su discurso en las semanas de propaganda política, tiene la llave no solo de la presidencial, pongo muchos matices, tiene la llave para abrir una pequeña posibilidad de recuperación para Janet Jara. Yo creo que la presidencial está más bien definida, pero él podría reabrirla en un margen de oportunidad. Esa llave la tiene. Y por otro lado, con 14 diputados electos, evidentemente tiene la llave, sobre todo considerando la disminución de los partidos del oficialismo y la democracia cristiana, la élite legislativa, ¿no? El poder avanzar en términos de qué políticas públicas, hacia dónde, y además, y esta es la llave más importante que tiene, de abrir una conversación que pudiese incluso tener tintes de reformar algunos elementos constitucionales, por así decirlo. Hago un ejemplo. En algún momento se rechazaron los distintos retiros justamente por limitaciones constitucionales. Bueno, qué duda cabe que va a haber ahí un interés particular de la bancada de ir a intentar por lo menos reformar aquellas partes de la Constitución que sean factibles de hacer con el quórum de 4/7. No toda la Constitución se puede reformar con el mismo quórum. Pero ahí la derecha no le daría los votos. Es que también la derecha los va a necesitar justamente para gobernar en términos de que las reformas más profundas que eventualmente quiera poder poner en práctica la derecha necesitan del apoyo al menos de una parte del partido de la gente. Entonces, yo creo que se va a dar esta dinámica. Distinto es en el Senado. Ya, y ahí se necesita negociar mucho. Y la dificultad que tuvo la segunda convención constitucional liderada por republicanos fue esa poca capacidad negociadora. ¿Cómo se ve este Congreso con esa cantidad de diputados republicanos que crecieron sustancialmente, más allá de todo lo que creció el PDG y que los partidos tradicionales quedaron reducidos a su mínima expresión? Son fuerzas, primero esta que es una fuerza nueva, porque más allá de que haya estado el PDG en el Parlamento que está hoy día en ejercicio, no quedó ninguno de los 6 que comenzaron, por lo tanto son 14 que son nuevos, que no sabemos cuál es la cohesión que existen entre ellos porque prácticamente no se conocen, liderados por alguien como Pamela Giles, que también tiene su agente, que tiene una personalidad que también es muy fuerte. ¿Qué pasa con republicanos? ¿Qué pasa con esa poca capacidad de diálogo que también es un activo para ese votante? Sí, yo creo que ahí hay un papel importante que puede jugar esta derecha más moderada, que viene también con muchas heridas. Esto es parte de una segunda derivada de la conversación, que es cómo quedó la hegemonía de las derechas en el Congreso. Ya. Y la hegemonía de las derechas en el Congreso, evidentemente, también es una victoria más de José Antonio Kast y del Partido Republicano. Ni los pronósticos más favorables a esta derecha más dura podían presagiar que iban a tener una bancada mayor de la que hoy día tiene Chile Vamos, Toda Unida. Todos decían, bueno, vamos a ver cuánto se acercan. Hoy día es una bancada ciertamente mucho más grande, aquella que surge de la lista de Cambio por Chile, sumado además a eventuales otras incorporaciones que tengan de los nacional libertarios. Es decir, la derecha más dura hoy día supera en número y en fuerza a esta derecha tradicional, la derecha de Evelyn Matei, que con su 5º lugar también en la elección demuestra digamos, lo herida que puede estar ese sector. Y ese sector yo creo que tiene, hablo de lo que hoy día es Chile Vamos, que como Chile Vamos yo también coincido con Cristian Monkever, que dice que está muerto. Yo creo que murió el ciclo de Chile Vamos, pero la gran pregunta, y que tiene que ver con lo que tú estabas levantando, es
Bueno, Chile Vamos va a someterse de cara a un gobierno de José Antonio Kast. Parece muy dispuesta. Por lo menos en términos de la elección presidencial, sí. Creo que yo le daría el beneficio de la duda de que, claro, pueden existir partidos que de cara a la presidencial pueden manifestar un total apoyo, pero hay que ver y hay que esperar cómo se van a comportar en el Congreso. Si en el Congreso también tienen ese tipo de comportamientos en donde derechamente acusan la pérdida de hegemonía y creen que para poder hacer sobrevivir cierto tipo de proyectos deban transitar hacia la derecha más dura, evidentemente es el fin de Chile Vamos como tal, y también se complejiza la conversación con el PDG. Sin embargo, si en esta derecha, que seguramente va a perder algunos parlamentarios en el camino, que como lo han hecho otros ya hasta ahora, claro, van a saltar la pandereta, ¿no? Pero aquellos que queden, sobre todo quizás los más moderados, sobre todo aquellos pocos que hoy día eligió Evópolis, cierta parte de Renovación Nacional, que viene muy disminuida de 20 a 13 parlamentarios, se convencen de que efectivamente pueden tener un, entre comillas, sentido de responsabilidad, pero a la vez ser el agente clave de tender un puente y de conversar con la bancada del PDG, quizás desde ahí puede repartir el proyecto también de Chile Vamos y quizás desde ahí se pueden en las derechas encontrar mayores sintonías con la bancada del PDG. Pero hay un antecedente y el antecedente es en la convención. En la convención, la segunda, ¿no? la que la derecha lidera, muchos esperaban que ese rol también lo cumplieran y sin embargo, tal como en su momento la izquierda se sometió a la lista del pueblo y hizo fracasar esa primera convención, la segunda ocurrió lo mismo. La derecha tradicional, la derecha más moderada, la derecha dialogante, se sometió a las pautas de la derecha dura, de republicanos, y terminó haciendo fracasar también esa convención. Frente a este antecedente, bueno, yo creo que es una buena pregunta, una buena reflexión que debería estar viendo hoy día dentro de las directivas de los partidos que integran Chile Vamos. Claro, si van a mantener una cierta independencia o van a ser consumidos por esta nueva derecha. Yo creo que se juegan mucho, efectivamente se juegan no solo lo que está ocurriendo en términos de largo plazo, de una futura presidencial, sino que también en 3 años más cuando se definan las candidaturas a alcalde, cuando se definan también las candidaturas a gobernador. Yo creo que va a depender también de cómo avance el gobierno, pero todo hace presagiar que es un gobierno el que eventualmente pueda tener, y el que muy probablemente, creo yo, va a tener José Antonio Kast con una Cámara completamente a su favor y con la otra con una leve mayoría, porque en el Senado también van a tener una mayoría. Muchas veces se dice que el Senado está empatado, pero se olvida que Calixto termina siendo elegido en una lista de la Federación, pero es un candidato evidentemente que responde a la derecha como tal. ¿Y dónde ponemos a Matías Walker, que queda solo ahí? Yo creo que Matías Walker marcó una distancia. Creo que difícilmente lo podemos poner en el progresismo como tal, pero sí marcó una distancia respecto de los proyectos políticos más, digamos, de ultraderecha. Lo hizo también fuera del hemiciclo, fuera de la discusión más política, Ignacio Walker, con la famosa frase que sacó hace un par de días atrás, cuando dijo, si llega a pasar Kaiser, bueno, Jara es presidente de Chile, incluyendo mi voto. ¿Por qué? Porque lo que ven, y este es también un guiño a las estrategias que eventualmente Janet Jara podría intentar de reposicionar o fortalecer, porque ven una amenaza latente en las posiciones más ultronas dentro de la derecha, y probablemente ahí se va a jugar también este escenario discursivo, ¿no? El escenario más de la comunicación política, en donde José Antonio Kast va a exacerbar el discurso de la candidata de la continuidad, mientras que Janet Jara va a exacerbar el discurso del peligro democrático, el peligro autoritario que se configura en una derecha que ya además, hoy día tiene, digamos, este refuerzo, tiene el control de ambas cámaras. Ahora, en el proceso constitucional, en el segundo, yo recuerdo cuando gana Republicanos con esta aplastante mayoría también de constituyentes, ellos dicen que no van a entrar a temas valóricos porque claramente son temas que hay que discutir con mucha mayor profundidad y que en el tiempo que tienen para elaborar esta constitución no lo tienen, por lo tanto lo van a dejar para que sea un tema legislativo y no constitucional. Sin embargo, eso quedó en la primera semana y luego se impuso una visión mucho más conservadora en el que el propio José Antonio Kast tiene que estar atrás e incorporar esta vertiente. Ahora que tienen mayoría en el Congreso, más allá de si logra o no ser presidente, o sea, sobre todo si logra ser presidente, ¿tú crees que van a ir
por temas que vayan más allá de este gobierno de emergencia y que incluyan ciertos temas identitarios o valóricos? Sí, yo creo que sí, y por una cuestión también lógica que tiene que ver con los apoyos que hoy día José Antonio Kast tiene, pero también necesita, de cara a la segunda vuelta presidencial. Y son apoyos que hoy día se puede empezar, me explico. El apoyo que hace Johannes Kaiser, dicho antes de la elección parlamentaria, tiene un valor, digamos, verbal, simbólico, y el condicionamiento que pueda verbalmente plantear frente a dicho apoyo tiene un valor distinto cuando él dice, bueno, hoy día tengo una bancada de X parlamentario. Entonces, evidentemente hay parte de las agendas de las otras candidaturas que van a tener que ponerse sobre la mesa y eso va a hacer diluir esta lógica del gobierno de emergencia que tiene José Antonio Kast. Agrega el otro punto, que es casi de perogrullo, pero que hay que mencionarlo, porque muchas veces uno se dedica al análisis más profundo y se olvida de las cosas más pequeñas. Todas las candidaturas plantean digamos, una propuesta inicial y terminan al momento de gobernar o matizándola o profundizándola, dependiendo José del Antonio contexto. Kast no necesita apelar a un voto de centro. Yo te diría que no, a pesar de que, porque eso también viene cubierto con el apoyo de Evelyn Matei, que intentó buscar eso, pero eso no quita que deberá seguir el mismo libreto, el libreto de una candidatura que se muestra moderada, que es tan, digamos, cuadrada en su forma de responder lo que conviene responder y lo que no, simplemente no entrar en eso, teniendo el comodín de un gobierno de emergencia. No creo que cambie mucho ese libreto porque hoy día además se refuerza con la pertenencia de Evelyn Matei. La pregunta va a ser, claro, en las vocerías en torno a la candidatura presidencial, cuando se hable de un tema un poco más polémico y lo comente Johannes Kaiser, o lo comente alguien que tenga una visión más dura, bueno, yo creo que va a tener que cuidarse de eso, de cómo... Ese es el riesgo de este mes. Sin duda, y es lo que va a forzar la candidatura y el comando y las vocerías de Janet Jara, yo creo que van a forzar mostrar el lado más oscuro, ¿no?, de la derecha más dura. Van a intentar preguntarle si está derechamente de acuerdo con la pena de muerte, si está de acuerdo con... Él dijo que no. Pero hoy día con el apoyo de Kaiser yo creo que puede condicionar, no digo que lo haga cambiar de opinión al menos hoy día en lo inmediato, pero va a tener que usar muchos matices porque también puede, hoy día ya no tiene la sana cobertura que él tenía de Johannes Kaiser por la derecha, por lo tanto no había que preocuparse del discurso más duro. Él sí tendrá que preocuparse del discurso más duro en la medida que también no le reste apoyo en el centro, ¿no? Y eso yo creo que es lo que va a intencionar también, que tiene que además hacerlo Janet Jara y su comando, en una posición un poquito más al ataque, ¿no? Más buscando ese error, buscando incidir un poco más. Si lo vemos en el otro lado, el problema que yo veo en la candidatura de Janet Jara tiene que ver con una cuestión esencial. Le es muy pesada la mochila de la candidata de la continuidad. Y ella yo creo que lo ha hecho muy bien, lo dijo ahora minutos antes de entrar a la entrevista, lo reforzó 2 veces, ha sido durísima. Así como dedíquese a trabajar y yo no lo voy a pedir. Generalmente se lo dice la oposición al gobierno cuando participa, le dice, oiga, que el gobierno se dedique a gobernar. ¿Cuál es el problema? El problema es que ella se puede mostrar muy dura, pero necesita, necesariamente, valga la redundancia, la buena voluntad de la contraparte, que el gobierno efectivamente lo haga. Y yo no he visto que exista en el gobierno, en el presidente de la República va a empezar, pero también en las vocerías de la ministra Vallejo y otros voceros del gobierno que en distintas instancias salen a criticar a José Antonio Kast. Y eso bajo la bandera de criticar políticas que son propias del gobierno, que uno lo podría entender, a pesar de que no siempre ocurra así, a veces, digamos, la defensa va más allá de las propias políticas del gobierno, pero en realidad lo que está de fondo es qué queda. Y lo que queda cuando el gobierno sale hablando y criticando a José Antonio Kast, queda que está defendiendo a su candidata. Y lo que menos necesita Janet Jara es que se le identifique como la candidata del gobierno. Ahí no ha sido muy, digamos, benévolo el actuar del gobierno, no ha habido una lógica más del cederle espacio, sino que más bien se ha transformado en un peso más dentro de esta mochila. ¿Por qué no logra este 30% de apoyo que tiene el gobierno? Es difícil explicarlo. Por un lado, porque hoy día tenemos un ingreso de votante que antes no estaba. Esa es una aplicación, digamos, técnica de por qué, si uno va a ver los números, probablemente en número tiene un apoyo igual o mayoritario al que en ese entonces representó el 30% que tenía el gobierno. Pero cuando tú vas a ver un votante que es obligado, los porcentajes representan un mayor número de N, ¿no?, de personas o de voces o de votos. Entonces, en ese contexto yo creo que la primera explicación va por ahí. Y la segunda explicación es porque definitivamente hay gente a la que
le ha pesado, gente que probablemente viene de más del centro político, que está perdido supuestamente, y yo tengo algunos matices respecto de eso, pero que dice que desde el centro no se logró quitar la chapa de ser la candidata comunista, pero no ha logrado quitarse la mochila de ser la candidata de la continuidad. Y esa parte del centro político está siendo muy crítica respecto de este gobierno y no está dispuesta a repetir la experiencia. Y a algunos los hizo incluso cruzar la frontera y apoyar a Evelyn Matei, a otros lo hizo incrementar el número menor, pero presente, de nulos y blancos. Ahora, hay un cruce entre Evelyn Matei y figuras de la centroizquierda. En votación Evelyn Matei y parlamentarios que iban digamos, al otro lado del Rubicón. ¿No todos los votos de Evelyn Matei se van a ir a José Antonio Kast? No todos. Yo creo que hay un porcentaje, no muy alto, pero un porcentaje sin lugar a duda, no muy alto de la ya baja votación que tiene Evelyn Matei, hay que decirlo, que sin lugar a dudas van a preferir no votar nulo o votar blanco, no votar por ninguna de las dos alternativas. Creo que es difícil encontrar en Evelyn Matei, a pesar de que lo va a haber, pero un porcentaje significativo de su votante que esté dispuesto a devolverse en la pandereta que cruzó anteriormente o a mirar la posibilidad de votar una candidata que está sí amparada por la totalidad de los partidos de centro izquierda y de izquierda, pero que al final del día, como se ha dedicado a la derecha muchas veces, tiene esa chapa de la militancia comunista o de ser la continuadora del gobierno. Eso va a ser complejo y ahí el traspaso de votos de Evelyn Matei no va a haber muy poco público que esté dispuesto a eso. Lo mismo va a ocurrir hacia el otro lado. Yo creo que muchos de aquellos que la apoyaron inicialmente, convencida de que los polos, no ese era un poco el discurso, representaban un peligro, digamos, para la salud de la democracia, tampoco van a estar dispuestas en ir a votar por José Antonio Kast, y menos dispuestas van a estar en votar por un José Antonio Kast apoyado por Johannes Kaiser, apoyado por los partidos más duros. Entonces también ahí, digamos, van a haber fugas de ese porcentaje de votos que tiene Evelyn Matei que no van a terminar en la candidatura de José Antonio Kast. Ya, por lo tanto también necesita José Antonio Kast un porcentaje de votos de Franco Parisi, que Franco Parisi llame a no votar, los va a tener. Sí, es que ahí volvemos a lo que te decía. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Franco Parisi, claro, puede mover un porcentaje de sus votos, no todo, pero indudablemente si él hace un gesto va a haber un porcentaje importante que se va a mover. Pero ojo que el electorado de Parisi se posiciona, digamos, en la parte amplia del espectro político. Hay votantes de Parisi de centro izquierda y hay votantes de Parisi de centro derecha. Yo creo que la ventaja que hoy día tiene José Antonio Kast es que él no necesita el endoso de Parisi, necesita conquistar pequeños nichos de votantes de Franco Parisi. Y eso por lo general se hace recogiendo alguna propuesta de las que eventualmente se tengan en el programa original. No descartaría, lo pongo de manera irónica, pero para ejemplificar, que la candidatura de José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial, no sé, empieza a hablar de barcos, cárceles, que era una de las propuestas de Franco Parisi, que se alinea con el tema de seguridad y que, por cierto, dejará contenta a la derecha más dura, que es la derecha de Johannes Kaiser. ¿Qué es lo que en qué se debiera poner el foco Janet Jara el día de hoy? Es complejo. La respuesta más técnica que yo te diría es en buscar una estrategia que le permita ampliar el electorado, es decir, lo que un poco está haciendo, buscar en otros electores de candidaturas distintas, incluso en los electores de Evelyn Matei, hacer guiños, ¿no? Nunca va a tener un endoso, no lo tuvo de Matei, no lo va a tener jamás de alguna autoridad, pero sí podría convencer a determinados votantes que en algún momento la dejaron sola y fueron con Evelyn Matei. Entonces, en ese caso, hacer con Matei, hacer con Marco Enrique Ominami, lo que ya hizo. Segundo, necesita, creo yo, ser un poco más agresiva, pero ojo, no agresiva en las formas, sino que en movilizar, en hacer fluir y en hacer emerger el riesgo autoritario que probablemente desde su sector se va a querer hacer ver respecto de José Antonio Kast. Los temas incómodos. Los temas incómodos, sacarle los temas incómodos, buscarlo un poco más en eso.
¿no? Por lo tanto, a lo que voy, dejar un poco más de lado sus propias propuestas para buscar, sobre todo, ataques en términos políticos, estamos hablando, comunicacionales, en las oportunidades que tenga, en debates, en foros, etcétera. Y de ahí viene lo tercero, que tiene que ver con sacarse la mochila de la continuidad, lo conversábamos recién, creo que ella hasta ahora lo ha hecho perfectamente, es lo que tiene que hacer. El gran problema ahí es que es la única variable que no depende completamente de ella, depende de otro actor en la moneda que esté dispuesto también a generosamente no hablar más de la elección presidencial. Ya, está muchas cosas por verse. Quedan estas 4 semanas que van a ser eternas. Van a ser eternas, sí. Sobre todo para los candidatos. Y bueno, vamos a ver, porque en política nada está 100% dicho, aunque pareciera estar bastante definido. Sin duda, los análisis, hay que decirlo todo, sobre todo para quienes nos ven, los análisis se hacen mirando, digamos, las coyunturas inmediatas, y eso hace que la política sea así dinámica, interesante, porque pueden determinados elementos ir haciendo variar un poco ese panorama. Lo único que te faltó y que yo agrego, vamos a tener 4 semanas en donde vamos a mirar por un poco más de reojo las encuestas que vengan de aquí en adelante. Bien, Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Valparaíso. Gracias por estar con nosotros nuevamente, por este análisis y la conversación. Que estén muy bien, Nico. Igualmente. Y hasta ahora hacemos un alto con imágenes de Concepción, donde hay 19 grados, cielos absolutamente celestes, a diferencia de la región metropolitana, donde hay una nubosidad creciente. Vamos a la pausa y estamos de regreso. Sigan en nuestra sintonía, llega Agenda Económico, luego Prime, y hoy es noche además de Tolerancia Cero. Hasta mañana.